Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Lorena de la cuenta No Soy Sibila y vengo con un nuevo vídeo. Llevaba tiempo queriendo hacer un vídeo con libros sobre el aborto, una recopilación de libros sobre el aborto, porque es un tema del que yo suelo leer, que es un tema que me interesa, del que es verdad que no hay todavía tantos testimonios en primera persona o tantos libros hablando del tema desde una perspectiva que elimine el estigma, ¿no? y que vaya un poco más allá de la perspectiva habitual que se tiene sobre este tema, ¿no? Y siempre suelo leer, cuando sé que un libro habla de esto, pues la verdad es que siempre suelo intentar leerlo. Así que quería traer una recopilación. Y bueno, pues con lo que ha pasado en Estados Unidos el mes pasado, con estos jueces del Tribunal Supremo revocando Roe versus Wade y revocando el derecho constitucional al aborto en todo Estados Unidos, pues bueno, creo que qué mejor momento que este para traer esta recopilación, porque, bueno, desgraciadamente lo que sucede en Estados Unidos es un espejo para el resto del mundo, porque al tener esa hegemonía cultural que tienen, pues cualquier cosa que suceda ahí es casi un aviso, ¿no? Entonces creo que tenemos que estar muy atentas. Y nada, pues qué mejor momento que este para traer esta recopilación, no sé. Así que nada, pues espero, me gustaría que estos libros los leyera esta gente que anda quitando derechos por la vida. No creo que suceda porque además su motivación para quitar estos derechos no suele tener que ver nada con la experiencia real de la gente, sino con otras cosas. Entonces, bueno, va a dar igual, pero bueno, por lo menos que el resto de gente lea sobre estas cosas, hable sobre estas cosas, que el estigma y el tabú que hay alrededor de este tema, digamos que se rompa un poco, porque incluso eso, ¿no? En lugares donde es legal desde hace mucho tiempo, aún así cuesta mucho hablar de este tema, ¿no? Y cuesta encontrar testimonios, poquito a poco se van encontrando más, pero bueno, cuesta. Así que para eso hago esta recopilación. Y bueno, en este sentido, el primer libro que hay que mencionar siempre desde mi punto de vista es El acontecimiento de Annie Ernaux. Es el primer libro que yo he conocido que habla del aborto, de un aborto clandestino desde una perspectiva propia, o sea, no desde una mirada ajena, sino ¿no? Una experiencia personal real, ¿no? Annie Ernaux aquí cuenta el aborto clandestino que tuvo que vivir en la Francia de los años 60, ¿no? Entonces, pues cuenta toda su experiencia, pues bueno, lo terriblemente mal que lo pasó, no por el tema del aborto en sí, sino por la criminalización que había alrededor, ¿no? Pues eso, ¿no? Que te podían meter en la cárcel, todo lo que suele haber alrededor de este tema cuando se prohíbe, ¿no? Que es como posibilidad de morir, terror, pues eso, ¿no? No tener acceso a ayuda de ningún tipo, no poder hablar de ello, bueno, pues todo bastante terrorífico, ¿no? Que yo que sé, que pueda pasar que si vayas a un médico a pedir ayuda te denuncie, o bueno, eso, que acabes en la cárcel o que quien te ayude acabe en la cárcel, o sea, quiero decir, ¿no? Pues bueno, lo que sucede cuando el aborto es ilegal, ¿no? Y es clandestino, que, en fin, las personas que abortan se mueren en la clandestinidad, que es lo que pasa. Entonces, bueno, yo además es la primera vez que vi descrito un aborto en todo su esplendor, o sea, con todas sus características. Annie Ernaux aquí lo relata de una forma muy clínica. Digamos que ella, creo que su objetivo, ¿no? Bueno, y lo dice aquí, ¿no? Es contarlo todo para dejar constancia de esto, ¿no? Para que además se hable de cómo es un aborto, porque es que yo que sé, en películas o a lo mejor libros en los que se menciona, no se habla del hecho en sí, ¿no? Es como todo muy oscuro alrededor de esto, ¿no? Y ella aquí te cuenta el hecho en sí, te lo cuenta todo y es bastante angustioso, pero creo que necesario. Y bueno, ya lo he dicho en otros vídeos, se estrenó hace poco una película que también se llama El acontecimiento, que está basada en el libro. La película está muy bien, creo que es bastante fiel en lo esencial, y además es eso, pues pasa lo mismo, ¿no? De las pocas veces que yo he visto imágenes en las que no se esconde cómo es un aborto. Y creo que es importante, o sea, es angustiosa,
porque claro, es angustioso, pero me pareció muy importante, así que la recomiendo mucho también. Y bueno, pues mira, si encima leéis el libro y veis la peli, pues todo como mucho mejor, porque tienes como todo en conjunto es mucho mejor, no sé. Y, y nada, súper recomendado, la verdad, el acontecimiento de Annie Ernaux. Y bueno, en el mismo sentido, en el año 2020 salió este libro de Bárbara Carbacho, Y tú tan feliz, que básicamente pues es otra crónica, una crónica del aborto clandestino que vivió la autora en Chile hace poco. Porque bueno, en Chile hasta hace muy poco el aborto era ilegal, juraría que en todos los causales, y no estoy segura porque hace tiempo que lo leí. Creo que hace poco se aprobó, no sé si en varios causales o no sé si hasta X semanas, lo pondré debajo, luego lo busco, que no me he dado cuenta de buscarlo antes, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente aquí la autora pues pasa por un aborto farmacológico, tiene que comprar las pastillas de forma clandestina, como quien compra, no sé, droga a un traficante por la calle. Y bueno, es bastante también angustioso, ¿no? Tiene como dos partes, la primera en la que cuenta su aborto y la segunda parte es como más periodística y habla pues eso del aborto en Chile, de recursos para poder abortar, etcétera, etcétera, ¿no? Es verdad que a nivel estilístico no es un libro súper increíble. La primera parte me parece mucho más potente que la segunda, pero aún así me parece un testimonio importantísimo, ¿no? Y sobre todo cuando no tenemos casi testimonios, es que esa es la cuestión, ¿no? Nos hacen falta más testimonios de este tipo, ¿no? Y no sé, pues recomendado, Y tú tan feliz, de Bárbara Carbacho. Luego otro que ha salido hace súper poco, que os hice como un pequeño comentario en un vídeo que dejaré por ahí, de las lecturas de no me acuerdo qué mes, Interrupción, de Sandra Bitz-Sabona, que creo que de todos los que tengo es de los que tiene más testimonios, o sea, de los que tiene igual una visión más completa de las diferentes experiencias que puede haber alrededor de un aborto. Porque bueno, en este libro la autora lo que hace es contactar con otras mujeres que han abortado en diferentes momentos de su vida, a diferentes edades, eso, en diferentes momentos en Francia, pues siendo legal, siendo ilegal, etcétera, ¿no? Entonces cuenta sus historias en parrafitos, o sea, igual son 2 páginas cada historia, ¿no? No sé, digamos que no las cuenta súper en profundidad, pero creo que cuenta lo esencial, y esto lo va entrelazando con su propia experiencia de haber tenido 2 abortos en diferentes momentos de su vida también, ¿no? Y además lo diferente que fue la experiencia de uno y de otro, porque bueno, lo que ella quiere hacer en este libro, ¿no? No solo es romper el silencio alrededor de la práctica, ¿no? Porque lo que dice es, en un país en el que es legal desde hace varios años, no tantos, porque creo que en Francia es legal desde el 78, todavía es un tema muy tabú, y yo de hecho no conocía a nadie a mi alrededor que hubiera abortado hasta que me puse a investigar sobre este libro y me di cuenta de que sí, había más gente, ¿no? Porque no se habla de ello, porque hay como alrededor del tema una especie de culpa, hay como una narrativa hegemónica, ¿no? De que te tienes que sentir fatal, de que lo vas a pasar muy mal, de que te vas a arrepentir toda tu vida, de que vas a tener que sobrellevar una culpa terrible, etcétera, ¿no? Y ella lo que hace aquí es decir, bueno, yo aquí pongo diferentes experiencias de diferentes mujeres con diferentes pues, situaciones en su vida, pues eso, ¿no? Que han tenido diferentes experiencias con los profesionales que las han tratado, etcétera, etcétera, y para que se vea que la experiencia del aborto no es una hegemónica, sino que hay muchas, muy diversas, y además muchas veces dependen mucho de cómo te traten, ¿no? Y del estigma que hay alrededor. Y bueno, pues básicamente eso. Además, ella aquí menciona el libro de Annie Ernaux, el del acontecimiento, como un libro importante para ella y importante en Francia por lo que supone hablar de este tema abiertamente, ¿no? Y no sé, para mí estos tres que os he mencionado son como la tríada de los que hablan de esta experiencia de una manera personal y como intensa, ¿no? O sea, como en primera persona, con testimonios, o sea,
No sé, son como los 3 que habría que leer sobre este tema. Luego entraríamos como en un género un poco diferente que es, pues tengo varios cómics o libros que documentan un poco o que cuentan un poco el aborto en diferentes, la situación legal del aborto en diferentes lugares. Por ejemplo, este que se llama Todas Nosotras, de Elizabeth Casillas e Higinia Garay, es un cómic que habla sobre la situación del aborto en El Salvador, ¿no? En El Salvador el aborto es ilegal en absolutamente todos los causales y las mujeres que abortan, ya sea incluso por causas naturales, pueden ir a la cárcel, ¿no? Y entonces aquí ellas cuentan pues un poquito, muy de pasada, la experiencia de varias mujeres que han acabado en la cárcel por abortos y, como os digo, además muchas veces abortos espontáneos, o sea, no ni siquiera inducidos, ¿no? Y bueno, es verdad que el cómic para mí no tiene mucha profundidad, es como da unas pinceladas y está bien porque conoces un poco la situación del aborto en El Salvador. Este cómic va acompañado de un mini documental que creo que se puede ver en YouTube, lo pondré abajo en la cajita de descripción, que habla un poquito más de la historia de cada una de estas mujeres, que creo que es un buen complemento. Entonces, pues eso, ¿no? Ver que eso, ¿no? Que puedes acabar en la cárcel, incluso que ya es delirante acabar en la cárcel por decidir sobre tu cuerpo, ¿no? Pero ya cuando encima es por abortos espontáneos, o sea, es que me parece un nivel de locura y de estar en otro universo y no sé, de simplemente me siento que de odiar a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar, porque es que no tiene otra lógica, la verdad. Pero bueno, entonces este sería uno de estos. Luego tenemos este cómic, que es un cómic muy cortito, que se lee súper rápido. Es ficción, pero bueno, nos habla de dos mujeres, una en la época franquista y otra en el ahora, ¿no? Que quieren abortar en esos dos diferentes momentos. Y además se sobreentiende en el cómic que son madre e hija, o por lo menos de la misma familia, ¿no? Entonces, pues nada, es un poquito eso y luego al final hay un textito hablando de las diferentes legislaciones que ha habido en España, etcétera, ¿no? Entonces está interesante. Luego tenemos La palabra que empieza por A, que también es de Elizabeth Casillas e Higinia Garay, las autoras de este otro, del de Todas Nosotras, que es un cómic que básicamente lo que hace es precisamente repasar la legislación en España sobre todo, ¿no? Y las diferentes etapas y lo que ha supuesto para las mujeres cada diferente etapa, etcétera, etcétera. Yo no me lo he terminado todavía, porque lo empecé a leer, lo dejé a medias y he ido poco a poco, pero está o sea, es como muy gráfico todo y está como muy bien puesto todo como para entender eh, cómo ha ido evolucionando el tema, ¿no? En España. Y nada, muy guay. Y luego tenemos un libro que a ver, es una curiosidad, o sea, quiero decir, es un libro un poco difícil de conseguir porque es como el catálogo de una exposición, ¿vale? Es de esta chica, Laia Abril, que es una fotógrafa que está haciendo una cosa que se llama Historia de la misoginia, ¿no? Y el capítulo 1 es sobre el aborto, ¿no? Entonces ella pues hizo una exposición sobre este tema y este es como el catálogo, ¿no? Entonces es como una investigación sobre el tema del aborto, sobre las diferentes herramientas o sí, herramientas o formas de abortar que ha habido a lo largo de la historia, las diferentes formas de criminalizarlo, las consecuencias para las mujeres, etcétera, y no sé, está guay porque además es eso, ¿no? Dice on abortion, o sea, sobre el aborto y las repercusiones de la falta de acceso a él, ¿no? Y además es eso, ¿no? Que se llama Historia de la misoginia, capítulo 1, o sea, como que lo deja súper claro. Y no sé, bueno, es un libro, es una curiosidad, quiero decir. Es súper interesante y además, bueno, pues evidentemente da escalofríos ver tantas cosas sobre este tema, ¿no? Como, pues eso, la percha, bueno, en fin, qué explicaros, ¿no? Y bueno, si os interesa el tema, pues bueno, es algo que a lo mejor podéis encontrar no muy caro, pero bueno, que no es como que lo vayáis a encontrar en cualquier sitio, ¿no? Pero bueno, lo quería traer porque me parece
Interesante además el trabajo que está haciendo esta chica. El siguiente, que es Historia de la misoginia parte 2, es sobre la violación. Entonces, tengo ganas de verlo, la verdad, porque me gusta mucho el trabajo que hace esta chica. Así que nada. Y luego tendríamos este fancinito, que está editado por Episcaya, Abortos Felices, de Elizabeth Falomir, que, bueno, pues básicamente lo que intenta hacer es como abordar el tema del aborto desde un lugar de fuera de la culpa, ¿no? De por qué el tema del aborto tiene que ver todo el rato con la culpa, con estar mal, y por qué no podemos experimentar el aborto como algo feliz, como algo a lo que se va sabiendo que es una decisión que tomas, que te va a hacer más libre y que es algo que festejar, no sé cómo decirlo, ¿no? Me parece importante, la verdad. Dice, a quien aborta le está permitida una estrecha selección de sentimientos, alivio, culpa, vergüenza. Si vas feliz a abortar, sin duda eres una mala persona. La representación cultural del aborto muestra invariablemente a alguien sometido a una decisión difícil, traumática en el peor caso, un mal menor en el mejor. Los abortos son posibles a condición de que se hagan de forma discreta y excepcional. Solo así se podrá pasar por alto que se trata de un proceso aún reprobable. Pues es un poco esto. Pues por ejemplo, cuando se anunció que el Tribunal Supremo había echado abajo Roe versus Wade, ¿no? De repente pues empezaron a salir un montón de tweets, un montón de historias de, pues eso, ¿no? De cosas terribles que justificarían un aborto, ¿no? Como es que si hay una violación, es que XXX, ¿no? Y es como, es que no tiene que haber ninguna justificación moral, no tiene que haber ningún mal superior para que podamos elegir sobre nuestros cuerpos. O sea, el aborto no puede circunscribirse a una retórica moralista, ¿no? No hay que explicar nada. Es una decisión libre y autónoma sobre tu propio cuerpo. Tiene que ver con la autonomía corporal. No tiene que tener ninguna circunstancia asociada que lo justifique. Simplemente no quieres tener un hijo, abortas, punto. No hay nada que justificar ahí, ¿no? Entonces, de esto va un poco este fanzine, ¿no? Es como, es que porque tengo que sentirme fatal, y, o sea, porque parece que se justifica, ¿no? Es como lo haces, pero te sientes mal porque estás tomando una decisión que es mala, ¿no? Y es como, no, es que no tiene, o sea, quiero decir, no hay nada moralmente reprobable en abortar. Es que le estamos comprando la retórica a aquellos que te dicen, es que estás asesinando, es que no sé qué. Es que le estamos comprando la retórica y no es verdad. Entonces, de esto va un poco este fanzine, ¿no? De vamos felices a abortar y no tenemos que justificar nada, punto, pelota. Porque es nuestro cuerpo y es nuestra autonomía corporal y nuestra decisión. No queremos ser madres, abortamos, punto, pelota, se acabó. Ya está. Y bueno, luego traigo una selección de textos que tratan el tema en la ficción, que bueno, voy a pasarlos un poquito rápido para tampoco destripar mucho, ¿no? Por ejemplo, tendríamos estos dos, Brillo y Marranadas, que son dos historias en las que aparece el aborto sobrevolando por la historia, ¿no? Y bueno, pues tiene también que ver con las circunstancias personales de las personas que están aquí, no sé qué. Pero por ejemplo, pues en este caso es interesante. Esto se escribió antes de que se prohibiera, ¿no? el aborto en Estados Unidos, ¿no? Y aún así, en un país en el que no hay sanidad pública, tener que someterte a un aborto significa X cosas, ¿no? Significa X cosas. Porque la cosa graciosa de Estados Unidos es que el aborto era legal, pero lo tenías que pagar igual. O sea, quiere decir, no era un recurso público. Entonces significa pues que tienes que tener cierta cantidad de dinero. Había estados donde a lo mejor no había clínicas abortivas, te tenías que ir a otro estado, y bueno, pues esto evidentemente con la decisión del Tribunal Supremo de echar abajo Roe versus Wade, pues es mucho peor, ¿no? Pero me parece interesante en este momento traer esto a colación, ¿no? De una escritora estadounidense que trata el aborto en este libro y cómo incluso en pocos meses ha cambiado la situación, ¿no? Y bueno, en este caso, pues bueno, pues es un personaje que vive mucha violencia misógina y el aborto aparece también en la historia, y bueno, pues es que al final es una parte cotidiana de la vida de las mujeres y las personas con capacidad de gestar, ¿no? Y como tal tiene que aparecer en las historias, ¿no? Luego tendríamos, por ejemplo, Tea Rooms, en
la que también aparece un aborto clandestino, ¿no? Un aborto clandestino y sus consecuencias, que es una novela que está ambientada en el Madrid de los años 30, ¿no? Y sigue a unas mujeres que trabajan en un salón de té en el centro de Madrid, y bueno, pues en la historia aparece un aborto y las consecuencias de un aborto clandestino, ¿no? Y me parece importante tenerlas en cuenta. Es que, como os digo, el aborto es una parte cotidiana de la vida de las mujeres y las personas con capacidad de gestar, y hay que hablar de ello y de lo que sucede cuando está prohibido. Sin más. No quiero destripar, entonces no quiero contar más, ¿no? En este caso, por ejemplo, en Las Voladoras hay un relato en los que seguimos pues a una mujer abortera y a su nieta, ¿no? Entonces, pues hablan un poco de cómo la gente va ahí con la vergüenza, escondidas, a abortar, y además a ellas, que son como eso, las aborteras, las brujas, las que hacen estas cosas, ¿no? Pues digamos que casi que se las desprecia, aunque luego se les pide ayuda, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante también. También interesante por hablar de esta figura de la abortera, ¿no? Que se ha puesto siempre como una figura casi brujeril, como señoras mayores, como casi malvadas, ¿no? Cuando están ayudando a las personas a seguir adelante, ¿no? No sé, y es verdad que aquí esa imagen sigue, o sea, como que siga apareciendo, pero bueno, creo que es importante también entender el prejuicio que hay hacia ello, ¿no? No sé, me pareció interesante el relato y bueno, también lo quería traer aquí como una parte en la literatura escrita por mujeres, el tema del aborto de repente aparece, porque como digo, es un tema muy presente en nuestras vidas y bueno, creo que es importante hablar de él, ¿no? Así que nada, Las Voladoras de Mónica Ojeda. Y luego traigo dos libros que a mí personalmente no me han apasionado, pero bueno, son dos libros que también hablan sobre el tema y que yo qué sé, pues también pues no está mal traerlos, ¿no? Yo qué sé, porque a lo mejor a alguien le pueden gustar. Tenemos este Relojes de Sangre de Lenny Zumas, que me parece interesante porque esto en su momento se vendía como una distopía de cómo sería un Estados Unidos donde se ha prohibido el aborto y donde las mujeres tienen que pasar la frontera a Canadá para poder abortar. ¿Por qué lo traigo a colación? Pues porque evidentemente ya no es una distopía, o sea, es realidad, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Bueno, en este libro tenemos la figura de la abortera tipo bruja que ayuda a quien necesite un aborto a abortar, y a la que a la vez pues se la tiene como por una mujer loca que hace cosas ahí, que es despreciable, pero cuando necesitan su ayuda van a pedírsela, ¿no? Aparece esa figura. Aparece este tema de tener que pasar la frontera para abortar, ¿no? Y bueno, aparecen otros temas que a mí es donde me pierde un poco, ¿no? Porque relacionado, o sea, ella relaciona los derechos reproductivos, la justicia, derechos reproductivos, justicia reproductiva, ¿no? De tener acceso a un aborto libre y gratuito, etcétera, etcétera, con otras cosas que tienen más que ver con otras cosas, a mi parecer, ¿no? Como por ejemplo, tener acceso a cosas como la fecundación in vitro, ¿no? Que bueno, a mi parecer, pues tienen que ver con otras cosas, o sea, se puede reivindicar, pero bueno, tiene que ver con otras cosas y tiene otros problemas, ¿no? Y por ejemplo, con la adopción, porque bueno, digamos que estamos en una distopía en la que se han prohibido todas las cosas que no se consideran naturales por la Iglesia, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Se prohíbe en los tratamientos de fertilidad, de fecundación in vitro, reproducción asistida, etcétera. Se prohíben las adopciones y, bueno, se prohíbe el aborto, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, esto en un país donde, por ejemplo, las adopciones entre personas particulares se permiten, pues bueno, creo que creo que no es la misma reivindicación porque, bueno, estamos hablando de cosas un poco turbias, ¿no? Pero bueno, sin más, o sea, lo traigo a colación porque creo que es interesante
pensar que esto hace unos años se vendía como una distopía y de repente, pues bueno, estamos bastante ahí ya, ¿no? Entonces, no sé. A mí personalmente no me apasionó precisamente por eso, porque juntaba varios temas en la misma reivindicación que a mi parecer, pues bueno, tienen patitas que igual, bueno, habría que verlo. Pero bueno, lo traigo por si acaso. Y luego Leña Menuda, que ya os he hablado varias veces de él, que a mí pues no me gustó mucho, pero por lo menos el tema del aborto sí que, o sea, da información sobre el tema del aborto, en España, da información útil, o sea, tiene datos útiles, tiene detalles útiles, importantes, y bueno, a mí simplemente no me gustó cómo estaba escrito, no me gustó cómo estaba construido el personaje, pero en el sentido de la información que contiene, pues creo que está bien, ¿no? Por si no habéis visto ninguno de los otros vídeos, pues es una mujer que tiene que abortar en un estado muy avanzado de la gestación porque el feto tiene una malformación casi incompatible con la vida, o aunque viva después de nacer, pues va a ser como, va a vivir una vida pues terrible, ¿no? Entonces, bueno, pues la protagonista pues decide abortar, ¿no? Frente a esta perspectiva, y pues no puede abortar en España, ¿no? Porque en España para hacer eso tienes que pasar unos trámites X, que a lo mejor ya pasa un mes, a lo mejor te lo deniegan, etcétera, y entonces pues ella se tiene que ir fuera para hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido me parece importante esta información que da sobre cómo funciona este tema del aborto en un estado avanzado de la gestación, da datos importantes sobre el aborto históricamente, habla de temas importantes y, bueno, en ese sentido no me pareció mal. Pero bueno, a mí estilísticamente y como está construido el personaje no me interesó mucho. Pero pues a lo mejor hay gente a la que sí, entonces por eso lo traigo aquí. Y nada, pues esto sería todo. Yo quería hablar, quería hacerlo rápido y al final siempre me pasa lo mismo. Pero bueno, todo esto por aquí, los 3 libros imprescindibles. No sé, me faltan libros imprescindibles como el de Anna Starobinets, el de Tienes que mirar, que tengo que leerlo pronto, no lo he leído todavía. Y no sé, hay un par que tengo en el punto de mira, a ver si los leo. Y nada, si conocéis más libros que hablen de este tema desde esta perspectiva, ¿no? Desde una perspectiva pues que sean memorias o pues, que sean desde una perspectiva de desestigmatización del tema, etcétera, etcétera, pues contadme, porfis, si me hacéis recomendaciones, yo encantada porque me interesa mucho el tema. Y nada, pues esto sería todo por hoy. Espero que os haya gustado y os haya interesado y espero que tengáis muy buena semana. Os mando un besazo enorme.